Una de las ventajas de tener hilos de ejecución es la posibilidad de explotar las capacidades de las nuevas arquitecturas de computadores como los múltiples núcleos. Los sistemas de múltiples núcleos son adecuados para aplicaciones como los procesadores de palabras, los navegadores, donde existen múltiples hilos al interior de estas. Pero el procesador de palabras y el navegador no son las únicas aplicaciones que se benefician de tener hilos de ejecución y que explotan las arquitecturas multinúcleo. Ejemplos de otras aplicaciones tenemos las aplicaciones de cambio climático. Imagínense, aquí tenemos una matriz de puntos, esos puntos representan una gráfica que a través de un satélite se ha tomado a una región del mundo y entonces con algoritmos para analizar estas imágenes se puede predecir cuál va a ser la temperatura de una región. Pero pues si ustedes se logran imaginar, hacer el procesamiento de este estilo es muy costoso computacionalmente, se necesitan muchos hilos tratando de procesar cada píxel de cada región y entonces es una operación computacionalmente intensiva. El secuenciamiento de genomas, recordemos que el secuenciamiento de genomas trata de identificar todas esas letras que constituyen el genoma humano que representan esa cadena de ADNs que representan. También se utiliza mucho el multiprocesamiento o múltiples hilos para encontrar curas contra enfermedades terminales como el cáncer, el SIDA, etcétera. Y está siendo muy utilizado actualmente el concepto de múltiples hilos en cryptographic currency. Esto es como moneda criptográfica, ejemplo Bitcoin. Entonces, en este tipo de aplicaciones se utilizan ambientes de múltiples hilos. Lo que uno busca con los múltiples hilos es tratar de explotar o de tener un buen performance, un buen rendimiento de las aplicaciones. Y uno el performance lo puede medir en términos de reducir los tiempos de respuesta, maximizar el throughput, es decir, maximizar el número de tareas que quiero procesar por unidad de tiempo, maximizar la disponibilidad, es decir, que puedo tener varios hilos que hacen la misma tarea y que cuando un hilo se muere hay otro hilo que está tratando de suplantar o de reponer esa pérdida del hilo que acaba de morir. Maximizar el ancho de banda es tratar de tener varios hilos que de manera simultánea, por ejemplo, descarguen un archivo, reducir los tiempos de transmisión de datos e inclusive lo que se busca es tratar de, con el rendimiento, reducir los consumos de energía. Eh, de manera anecdótica, nosotros tenemos hoy sistemas de múltiples núcleos, es porque en algún momento tener un solo procesador con un solo núcleo estaba generando unos altos consumos de energía y eso no se veía reflejado en una mejora en el procesamiento de los datos, es decir, una reducción en el tiempo de ejecución de las aplicaciones. Entonces, con los múltiples núcleos, lo que se ha logrado es tener mayor capacidad de procesamiento consumiendo menos energía. El rendimiento en términos de qué se puede medir, una de las medidas se conoce como el speed up. El speed up entonces se deriva o es igual al tiempo de correr una aplicación en un solo procesador sobre el tiempo de correr la misma aplicación sobre n procesadores. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Lo podemos ver representado con esta expresión. Esto es 1 sobre 1 menos f más f sobre n. 1 menos f representa la fracción del código que es inherentemente secuencial. Es decir, cuando nosotros vemos una aplicación, nosotros tenemos que identificar los puntos de la aplicación que son secuenciales y otros que se pueden paralelizar. No por el hecho de uno tener hilos puede siempre paralelizar las cosas. Es decir, hay momentos en los cuales la aplicación necesita ser secuencial y no se puede paralelizar. Entonces, esta expresión que me está diciendo acá es, vamos a evaluar cuánto se demora la aplicación en un solo procesador y miremos entonces cuál es la fracción de mejora que podemos tener si comparamos la ejecución de esa aplicación en un sistema de múltiples procesadores. Entonces, vamos a sumarle a la fracción secuencial el ejecutar la fracción que se puede paralelizar sobre el número de procesadores que están disponibles en el sistema. Algo que es interesante es que esta función asume de que se pueden particionar la aplicación de forma arbitraria, pero lo que vamos a ver más adelante en una gráfica es que eso no siempre es verdad.
Entonces, imaginémonos aquí que tenemos un código, perdón, una gráfica de rendimiento y esto que está acá me está representando cuál es el porcentaje del código que es paralelizable, que es serial, perdón. Esto que está aquí, este 10% me indica cuál es el porcentaje del código de la aplicación que es serializable, es decir, que no se puede paralelizar. Ahora, si tenemos, por ejemplo, una aplicación que el 10% de su código es serial, entonces el speed posible de la aplicación es alrededor de 4. ¿Ya? Ahora, si el 5% de la aplicación es serializable, el speed alcanza casi el 6. Ahora, cuando estamos hablando de un sistema de 8 procesadores y tenemos un código que es 100% paralelizable, es decir, que la parte de código serial es 0, entonces estamos hablando de que tenemos un speedup igual a 8. Es decir, que este es el caso ideal, donde yo tengo una capacidad de dividir arbitrariamente mi código por un número de procesadores arbitrarios y el speedup va a ser igual al número de procesadores. Ese es el caso ideal. Sin embargo, cuando vemos ya un ambiente real, nos damos cuenta que no necesariamente el incrementar o particionar nuestra aplicación de forma arbitraria me va a dar un speedup arbitrariamente alto. Por ejemplo, esta gráfica que está aquí se midió en un ambiente donde teníamos 4 procesadores y si observan aquí, a medida que se incrementaba el número de hilos o el número de hilos, la cosa iba en un momento decrementándose. Y la razón por la cual se va decrementando es porque gestionar los hilos tiene un overhead. Es decir, que los hilos no se gestionan por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que ellos requieren una gestión de parte del sistema operativo. Él tiene que involucrarse en la gestión de los hilos y eso causa un decremento en el rendimiento de la aplicación. Sin embargo, pues hay otro tipo digamos, de aplicaciones en las cuales se hacen la mayor cantidad de trucos para tener un speedup lineal. Es decir, que si yo incremento en n el número de procesadores, mi aplicación tiene un incremento del speedup en n. Eso se ve mucho, por ejemplo, en las bases de datos. Los fabricantes de bases de datos lo que buscan es que sus productos de base de datos corran muy muy rápido y exploten las capacidades de las arquitecturas de los computadores donde corren.